Hola, buenos días. Hoy vamos a trabajar el último autor de la unidad 2 del programa de Sociología, que es Karl Marx. Hemos trabajado en las clases anteriores a Weber Durkheim y con Marx completamos la tríada de los que llamamos clásicos de la sociología. Si bien aclaramos en Marx, no aparece el término sociología, no se plantea como una sociología, de hecho hay en su obra una sociología y es por eso que se incluye dentro de los clásicos. La primera premisa para poder entender la historia y entender la sociedad según Marx es partir de la idea de que los seres humanos son seres vivos y que por lo tanto tienen que satisfacer ciertas necesidades, comer, alimentarse, y se agrupan por lo tanto para satisfacer esas necesidades, para comer, para beber, para protegerse, y establecen pautas de relación entre ellos para mantener esa forma de organización que es diferente de las pautas de organización que tiene cada especie animal. Los seres humanos tienen formas de organización distintas, variables, según, en gran medida, las necesidades y según la conciencia. Entonces, la primera condición para la historia humana es que los seres humanos son seres vivos que se agrupan para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, el hombre primitivo, cazador, recolector, se juntan para cazar, para obtener alimentos, para construir su hábitat. Y a partir de las necesidades se van creando nuevas necesidades y buscando la manera de satisfacer esas nuevas necesidades. Una de las características distintivas del ser humano con respecto a los animales es el trabajo. Se podrá decir, no, los animales también trabajan. En realidad, los animales lo que hacen es un desgaste de energía, por ejemplo, para cazar, para obtener un alimento. En cambio, el ser humano trabaja en el sentido más sociológico del término, en el sentido en que modifica el medio de manera consciente, es decir, piensa, imagina lo que puede hacer y lo modifica, se pone por fuera. El trabajo cumple un papel fundamental incluso en el proceso evolutivo, en la transformación, como dice el texto de Federico Engels, colaborador de Marx, en el papel que tiene en la transformación del mono en hombre. Bien, ahora, ¿cómo se organizan los seres humanos? ¿Cómo trabajan los seres humanos? Trabajan además porque crean sus condiciones de vida. Producir en general se asocia, cuando uno dice producción, uno imagina una fábrica con una chimenea largando humo. Bueno, no necesariamente. Producir es producir las condiciones de vida, es decir, los cazadores recolectores, los primeros campesinos, los primeros ganaderos, todas las sociedades posteriores producen sus condiciones de vida, tratan de satisfacer sus necesidades. Esta es la premisa. Por eso hay una determinación material de la vida social. Las condiciones materiales son las que determinan las formas en las cuales los seres humanos se van a organizar, van a existir, pero también cómo los seres humanos van a pensar su propia existencia. No me voy a meter mucho en el fenómeno de la conciencia y de la ideología, porque es un tema que van a ver en la segunda parte de la materia, pero sí podemos ir adelantando que también las formas de la conciencia, las formas en que los seres humanos se piensan a sí mismos y piensan el mundo, está determinada en última instancia por esas condiciones materiales, por la manera en que viven, por la manera en que se organizan, por la manera en que satisfacen sus necesidades. Por lo tanto, hay una determinación material. Cuando Marx dice determinación material, no hay que pensar necesariamente económica, que ese es un error muy habitual y que se lo lee en esa clave, que es determinación económica. No necesariamente es económica, aunque el estudio de la economía en la obra de Marx tiene una gran importancia. La obra más importante de él se llama El Capital, que es una crítica a toda la economía anterior.
Pero hay en el Capital también una sociología. Cuando decimos determinaciones materiales y que no debe pensarse necesariamente como económicas, nos referimos a que material no es solamente la necesidad de satisfacer la búsqueda de satisfacción de ciertas necesidades y producir en ese sentido, sino también incluye la manera en que los seres humanos se organizan para satisfacer esas necesidades, cómo aparece la división del trabajo, cómo aparecen las jerarquías, cómo aparecen conceptos distintos de propiedad y cómo aparece también las clases sociales y la disputa entre las clases sociales. Cuando hablamos de determinaciones materiales nos referimos a todo eso, no solamente a lo estrictamente económico. El concepto posterior, lucha de clases, va a ser central en la obra de Marx. Pero todo esto es lo que se ha definido como materialismo histórico. Cuando hablamos de materialismo histórico y lo diferenciamos del idealismo, no estamos usando los términos como se usa corrientemente en el sentido común, sino que materialismo histórico se refiere a un método de explicación de la historia y por lo tanto de la sociedad, lo cual nos compete a nosotros, que es partir de las determinaciones materiales para poder explicar el desarrollo histórico de las sociedades. Básicamente que el ser social, el ser determinado por esas condiciones materiales, es el que determina, esa existencia social y material es la que determina las formas que luego va a adquirir la conciencia, las formas en que los seres humanos se van a pensar y van a representar al mundo. En unos minutos seguimos con este autor, con el segundo bloque.